que habrá para Italias Libres. Ministro Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, buenas tardes, todo el equipo de Majul 107.9 lo saluda para el Observador 107.9. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Muchas primero, gracias por atendernos. Tenemos entendido que, no sé, quizá no es así, pero es la primera vez que habla públicamente en su carácter de ministro como para un medio de comunicación masivo como este. Así que, así es. Bueno, sí, lo agradecemos. es la primera vez como ministro. Bueno, lo agradecemos. Ferraro, primera pregunta que es de cajón, pero Sí. y hay mucha, y ya se publicó varias cosas sobre eso, pero está bueno que sea de la boca del ministro, ¿no? ¿Qué va a pasar con la obra pública? La que está haciéndose, las licitaciones a las que se llamaron y todavía no se empezaron a ejecutar, ¿qué va a pasar con la obra pública? Bueno, en principio, como bien decía como introducción, esto se dijo muchas veces en campaña, lo dijo el mismo presidente en campaña, y lo repetimos. Acá se trata de un cambio de modelo. El cambio de modelo que está sustentado también en una realidad en cuanto a la sostenibilidad de la obra pública. La obra, estamos hablando de infraestructura, la sostenibilidad del tiempo y los montos que tienen que involucrar para que realmente sea un aporte importante de inversión que necesita Argentina en infraestructura. ¿Qué quiero decir? Los últimos 8 años se ha dedicado en promedio el 1% del PBI a obra pública. Este 1% del PBI en el presupuesto nacional, estamos hablando con fondos del presupuesto nacional, no alcanza ni siquiera para mantener la actual infraestructura que tiene el país. O sea, si uno quiere plantearse un programa de inversión en infraestructura realmente importante y a la altura de lo que necesita Argentina y sus recursos naturales y su aparato productivo, indudablemente que tiene que crecer ese porcentaje. Esto es imposible plantearlo desde el presupuesto nacional, no es tampoco la práctica habitual en otros países. Otros países tienen indudablemente un porcentaje más importante, y en el caso nuestro, donde la infraestructura que se hizo en los 90 y pasaron 25 años y toda esta obra está caída en cuanto a concesiones privadas. Estamos hablando de centrales hidroeléctricas, estamos hablando de trenes, de corredores viales, la hidrovía, el puerto de Buenos Aires. Bueno, todo esto que se hizo en los 90 y que generó una corriente de inversión importante para actualizar en ese momento la infraestructura que había. Bueno, pasaron 25 años, las concesiones se cayeron, los últimos 4, 5, 6 años están en tenencia precaria por parte del mismo concesionario, en algunos casos se estatizó nuevamente, como el caso de corredores viales, y bueno, los últimos años, cuando un privado la tiene precariamente, o la tiene el Estado, se ha producido una desinversión en esa misma infraestructura. Entonces, perdón, ministro. Quizá un buen ejemplo, usted me corregirá, es que creo que lo dio el presidente en el discurso presidencial, no lo recuerdo bien, pero de todas las rutas que hay en la Argentina, creo que el 70% están hechas pelota bueno, una cosa así es, ¿no? Perdón. Claro. Pero las rutas que están en Argentina en mal estado, producto de esta desinversión, lo mismo pasa con el puerto de Buenos Aires, que para que entren barcos de mayor calado requiere indudablemente dragar, y para dragar se cae la infraestructura, porque el cable estacado de los puntos de atraque son de muchos años y eso requiere una inversión importante, y lo mismo pasa con las centrales que requieren una reactualización. O sea, nosotros lo que pensamos que esa inversión la tiene que volver a hacer el sector privado, y para que la haga el sector privado hay que volver a ponerla en atractivo para que el sector privado presente proyectos de inversión y por supuesto con concesiones nuevamente, como prevé la ley de concesiones, de largo plazo que amorticen esa inversión. Eso es la primer corriente de inversión privada que estamos planteando, y al mismo tiempo es algo casi de sentido común, ¿no? Volver a actualizar la infraestructura existente. Y luego hay proyectos nuevos que hay que hacer de infraestructura, que nuevamente el presupuesto nacional no es sostenible ni por los montos
ni por la fragilidad que tiene el presupuesto nacional. Uno de los argumentos que daban algunas empresas y también alguna gente ligada a los sindicatos, no sé si a la UOCRA precisamente, pero algunos sindicatos ligados a la obra pública, decían que no hay empresa argentina de semejante tamaño como para hacer una obra pública como, no sé, un gasoducto. Sí. Bueno, no, eso no es tan así. Pero no es tan así en el caso del gasoducto, de hecho, ¿no? Pero, a ver, eso también es un aprendizaje que hemos tenido los que venimos trabajando en este tema. Yo hace 14, 15 años que trabajo en los temas de infraestructura del sector privado y hemos pasado por distintos proyectos o propuestas. La verdad, indudablemente hay que hacer proyectos que estén acorde a lo que la industria local puede hacer, por supuesto asociándose en muchos casos con multinacionales o con Lo que no puede ser es que sean proyectos tan grandes que el apalancamiento financiero sea tan importante que termine siendo una renta para fondos de inversión, básicamente, o bancos de inversión. Tiene que ser algo que la industria local pueda ser el sponsor y pueda ser el socio, el partnership de una industria especializada y transferencia de tecnología y todo lo positivo que esto implica, ¿no? Pero... Usted ayer tuvo una reunión con, corríjame, pero... no tengo todas las siglas, pero la mayoría de las entidades vinculadas con la construcción, grandes obras públicas, privadas también, y también con la UOCRA. A ver, ¿qué acordaron? ¿Qué consensuaron? Háganos entender para que todo el mundo sepa qué se está discutiendo. Bueno, hay una institución que se llama Consejo de Políticas de Infraestructura, que fue impulsada ya hace un par de años por distintos cámaras y que hacen al tema de infraestructura. Por supuesto está la Cámara de Construcción, está la UIA, está Bolsa de Comercio, está DEVA por los bancos y también está UOCRA por el gremio, digamos. Está la Sociedad Rural, por ejemplo, y ese Consejo de Política de Infraestructura viene trabajando hace un par de años en unas mesas técnicas donde con el caudal de lo que conoce el sector privado, que se puede hacer, que hace falta hacer, han elaborado a principios de este año unas conclusiones de las mesas técnicas que prácticamente están a espejo de lo que el Ministerio de Infraestructura tiene como secretaría, ¿no? Transporte, obras de vivienda, obras energéticas, obras mineras, bueno. La propuesta de ayer fue convocarlos, estuvieron los representantes, realmente los presidentes de cada una de estas cámaras, y estuvo el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y fue el puntapié inicial de este enfoque que nosotros tenemos de asociar lo que hacemos del sector público con el sector privado. Lo que le hemos propuesto a este consejo es una metodología de trabajo que consiste en que cada mesa técnica empiece a trabajar junto con cada secretaría temática de nuestro ministerio, que le dé una frecuencia por lo menos mensual, y una vez cada 3 meses nos volvemos a juntar con los presidentes de cada uno de este G6 más UOCRA, y ahí iríamos monitoreando el avance de cada uno de estos proyectos. Es una forma que ellos tuvieron muy buena recepción, estaban sorprendidos porque al tercer día de gobierno ya los convocábamos, cuando de alguna manera no ha sido así a lo largo de los últimos años. Pero bueno, es una forma de mostrar también algo que es importante para los que estamos en el sector público y queremos cambiar culturalmente la forma de ver la inversión en Argentina. ¿Le puedo hacer termine, ministro, discúlpeme. No, lo que planteaba es que hay una tarea de persuasión, mientras se está haciendo todo lo necesario, yo le decía, de una manera seria, pero al mismo tiempo jocosa, le decía, nosotros los ministros hemos jurado por Dios, la patria y por el déficit cero. Con lo cual está todo el gabinete, estamos todos juramentados a sostener ese objetivo de llegar al déficit cero. Bueno, ahora, en el mientras tanto, es importante que el sector privado se vaya acomodando, al ajuste. se vaya
claro, persuadiendo de que tiene que ser el impulsor de estas inversiones. Y eso es lo que se lanzó ayer. Entiendo, lo voy a plantear en otros términos para consumidores. Así como está claro que en algún momento va a aumentar la tarifa de la luz y que todos tenemos que hacer un ajuste, yo, por ejemplo, no lo digo por mí, porque debe estar pasando con todo el mundo, yo empiezo a revisar en esta radio, en mi productora, bueno, está todo en el mismo lugar, a cuánto poner el aire acondicionado, apagarlo cuando no haya gente en los ambientes, porque eso pasa en todo el mundo. O sea, lo raro era lo que venía pasando en Argentina hasta hace 5 minutos. En todo el mundo funciona de diferente manera, ¿no, ministro? Claro. Bueno, este es otro comentario que hicimos ayer, ¿no? Cuando se habla de paralización de las obras públicas, la verdad, la administración anterior nos dejó 2.500 obras en condiciones de paralización o de ralentización, pero lo peor que son obras que están impagas, o sea que tienen una deuda importante, y esto ha generado un enorme problema de quiebra o de concurso de algunas empresas. Yo les decía que contrataron con un gobierno que giraba en descubierto, ¿no? Y ahora vienen los cheques rechazados, por así decirlo. Bueno. ¿Le puedo hacer, entiendo, ministro, ¿le puedo hacer, discúlpeme que lo interrumpa, algunas preguntas tipo ping-pong, así, después si necesitan más desarrollo, obviamente que le vamos a dar el tiempo, pero son cosas que se está preguntando todo el mundo porque es la primera vez que usted habla. Primero, o sea que el fantasma de que van a quedar 200.000 trabajadores en la calle porque se van a paralizar las obras públicas, no es cierto, es mentira. No es cierto, las obras ya están, por eso, paralizadas o ralentizadas, las empresas han mantenido un nivel de actividad para que no se le caiga el contrato, pero en ese sentido las obras están. Pero también por la otra mano hay una subejecución de las obras que están financiadas por organismos multilaterales que suman alrededor de 4.000 millones de dólares, o sea, ha sido mal gestionado, mal ejecutado, hay muchos préstamos otorgados al país que son préstamos muy blandos de los multilaterales, y que ni siquiera se dio principio de ejecución. Así que nosotros le vamos a poner foco a eso que tiene fuente de financiamiento, y en las obras que están ya ejecutándose, todo lo que esté en ejecución, en condiciones de avance, lo vamos a continuar, porque es una picardía de abandonar los recursos que se han abandonado. Lo que sí vamos a interrumpir son las nuevas obras que o están licitadas, o no están adjudicadas, o están adjudicadas y no empezaron, que la verdad tengo que decirle, ¿no? La óptica de la administración anterior ha sido hacer una cantidad de obras pequeñas, chicas, distribuidas, una óptica municipal, ha hecho mucha obra que podía hacer tranquilamente el municipio, y esas obras de alguna forma las puede continuar el municipio o las provincias. Obras importantes, y si uno hace un análisis, usted como ciudadano, los oyentes como ciudadano común, normal, digo, en el sentido de no está en el sector público, no está en esta pensamiento de las políticas públicas, la verdad uno no ve ninguna obra importante en el país de hace muchos años. No ve nuevos accesos a Buenos Aires, no se ven puertos nuevos, no se ven trenes que operen en carga, o sea, no se ven obras importantes. Así que las obras que estamos hablando, que son estas que están hoy ralentizadas, son obras muy pequeñas, en cantidad son 2.000 y pico, que no tienen fondos, pero bueno, vamos a tratar de poder terminar aquellas que valen la pena, ¿no? Ministro, de usted depende el transporte público, pero no la fijación de tarifas, ¿entiendo bien? Bueno, no es tan así. Sí, la Secretaría de Transporte depende del Ministerio, y tiene varios organismos que regulan el transporte a nivel nacional, y entre otras cosas tiene el tema tarifario y de subsidios, los montos de subsidios que va al transporte, que va a las provincias y al AMBA, ¿no? Pero ese es otro eje que tenemos. Pero ¿quién fija la tarifa? ¿El Ministerio de Economía? El ministro, no. A ver, no lo planteo en un tema de competencia personal, para saber cómo funciona la política. Claro. La suba de tarifa o la fijación de tarifa, ¿la decide el ministro Caputo o la decide usted, ministro? Bueno, no, la decide el gobierno
en función de que las tarifas sí es potestad de nuestro ministerio, pero en consonancia con una política antiinflacionaria del ministro Caputo, con lo cual justamente ya estamos teniendo reuniones, porque la tarifa, en definitiva, de pasajeros que estamos hablando, que tenemos incumbencia en el AMBA solamente, porque en las provincias, cada provincia determina la tarifa en su transporte automotor, sobre todo el interjurisdiccional. La rara avis es el AMBA, donde el Estado Nacional tiene que intervenir. Nosotros ahí, nuestra intención es retirar el Estado Nacional de todo lo que tenga que ver como parte del AMBA, porque entendemos que es la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires la que tienen que entender sobre este tema, y la Nación no tiene mucho que ver, salvo tratar de influir, a veces con intenciones por ahí electorales o populistas, digamos, en 14 o 16 millones de habitantes, que son tan habitantes de la Nación como los cordobeses o como los santafesinos. Por lo tanto, nosotros sí, hoy tenemos incumbencia en la tarifa de pasajeros del AMBA, pero nuestra intención es ir corriendo al Estado Nacional de esa decisión. Pero el otro costado de la tarifa de pasajeros es el subsidio que se le da a las empresas de transporte. O sea, si uno hoy está las tarifas congeladas, estamos hablando del transporte colectivo, ¿no? Están congeladas y al mismo tiempo los subsidios no están actualizados. Entonces ahí hay un estrangulamiento que si uno quiere quitar el subsidio a las empresas, tiene que aumentar la tarifa de pasajero. Bueno, en esa ecuación, que es una ecuación presupuestaria, pero al mismo tiempo por el impacto inflacionario en la tarifa de pasajeros, en esa cuestión sí, estamos coordinando con Hacienda, con el Ministerio de Economía, ambas cosas, ¿no? El monto de los subsidios y al mismo tiempo el monto de la tarifa. Estamos hablando con Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura. Ministro, de infraestructura van a depender un montón de direcciones y secretarías. La Secretaría de Comunicación, o para poner algunos organismos técnicos, por ejemplo, que mezclan infraestructura y comunicación, como el ENACOM, ¿van a depender de infraestructura o van a depender de comunicación, por ejemplo? O el sistema de medios públicos, que creo que también se discute, no sé si se discute o se está discutiendo. No, ahí volvimos a una organización más tradicional del Poder Ejecutivo, de tener, y está bajo el Ministerio de Infraestructura, así como tenemos Secretaría de Transporte, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Hábitat o Vivienda y una Secretaría de Telecomunicaciones, volvemos a como siempre fue, de tener una Secretaría de Telecomunicaciones donde fija políticas, fija reglamentaciones, controles y demás. El ENACOM, cuando se creó al principio, ya cuando se privatizaron las comunicaciones en los 90, se había creado un organismo que era la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, que era el organismo de control y regulación de las comunicaciones. Y había una Secretaría de Telecomunicaciones que fijaba las políticas. Esto se fue desvirtuando con el tiempo, por supuesto también estaba el CONFER, en materia de contenidos, se fue desvirtuando con el tiempo y ya en la administración del 16, que empezó el 16, al principio hubo un ministerio, que si usted recuerda estaba el ministro Aguad, de Comunicaciones, y había un ente que estaba en la jefatura de gabinete. Sí. Bueno, después hubo una reforma del ministerio, en aquel momento se suprimió lo que era la fijación de políticas por parte de la estructura de telecomunicaciones, y ahí se juntó políticas más contenido, más justamente control y regulación, en lo que se llamó, lo que es el ENACOM. Entonces, hoy el ENACOM es una suerte de mezcla entre fijación de políticas, de regulación o no de contenidos, que ya no, eso no debería existir, y al mismo tiempo ese rol de contralor. Lo que empezó siendo un ente de 600 personas, hoy es un ente de 3.000, se fijó un directorio político, pero no un directorio político por el Poder Ejecutivo solo, sino que tiene participación también la oposición en el directorio. O sea, se terminó de politizar lo que era originalmente un ente que iba a ser muy profesional, muy técnico. ¿Y entonces qué van a hacer, ministro? Perdón, porque me tengo que ir a las noticias y no quiero tampoco... Bueno, lo que vamos a hacer es hemos creado la Secretaría de Telecomunicaciones dentro del Ministerio, y el ENACOM queda en la jefatura de gabinete con la misión de volver a reducirlo a lo que era originalmente. Para que sea un organismo estrictamente técnico. Técnico y de control,
era para lo que fue creado, digamos, ¿no? Ok, y déjeme hacer una última pregunta. No sé si Gustavo Noriega tiene una, pero no. ¿Cuál es su opinión personal sobre la investigación sobre los cuadernos de la corrupción que involucra a muchos empresarios de la obra pública? Bueno, difícil porque es un comentario un poco largo, pero yo creo que ahí queda una deuda sin saldar. Entonces, si usted me quedó espera una un deuda. segundo, yo voy con las noticias, si no corta la comunicación, y seguimos conversando porque no quiero, me parece que merece todo el tiempo del mundo la respuesta, que es un tema tan delicado. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Bueno, vamos a las noticias, por favor, dale. Lo urgente, lo importante, lo que hay que saber. Noticias en un minuto. 3 de la tarde, 1 minuto en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 29 grados 2 décimas. El gobierno venderá 2 aviones de YPF que usaban funcionarios de manera política. Se confirmó en conferencia de prensa y se sostuvo que son parte del recorte de gasto público que lleva adelante la administración del gobierno. Javier Milei brindó sus primeras declaraciones como presidente. Realizó un vivo de Instagram en el que rifó por última vez su dieta como legislador. Además, brindó detalles de su despacho y afirmó: nunca la noche le ganó al día. AFA aceptó tratar el pedido de Colón y el tribunal resolverá si desciende o no. El club había iniciado un reclamo el 5 de diciembre para dejar sin efecto el descenso bajo el argumento de que se cambió el reglamento del torneo en plena disputa. 3 de la tarde, 2 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 29 grados 2 décimas. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Ministro Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, gracias por esperar. La pregunta está formulada: ¿cuál es su opinión personal, Sí, obviamente sin dejar de entender que es ministro, sobre la investigación denominada Los Cuadernos de la Corrupción, que involucra a muchos empresarios de la obra pública? sí. Bueno, no voy a dar una opinión judicial porque desconozco ni el estado del proceso, ni los argumentos, ni las resoluciones. Lo que creo que sí ha quedado sin saldar esa deuda porque, a ver, cuando se hizo esa causa, yo de vuelta estaba trabajando en el sector privado, muchas de las empresas involucradas, para poder cubrir razones de compliance, cambiaron sus directorios, en algunos cambiaron sus accionistas y demás, que fue una forma de poder seguir trabajando, sobre todo con el sector público, sin ese tipo de carga que actualmente es un tema de compliance. Lo que pasa es que la justicia nunca saldó esa deuda, ¿no? Hasta el día de hoy no está cerrado el caso y entonces los ciudadanos comunes y también nosotros, que nos toca hoy tener como contraparte al sector privado, no tenemos enfrente resuelto el tema. Sí, no tenemos gente que está procesada, por así decirlo, o condenada, mejor dicho, sino que tenemos una situación ambigua donde las empresas tomaron por este camino de cambiar su management o su directorio, que estaba involucrado personalmente, porque en la causa estaban procesando a personas, ¿no? Así que es un tema que no saldó hasta el día de la justicia, ¿no? Pero eso no impide poder operar ni a las empresas ni al sector público. Ministro, se habló mucho cuando se hablaba de incorporar el capital privado para la obra pública del modelo a la chilena. ¿Va a ser parecido y qué características tuvo y qué resultados tuvo el modelo en Chile? Bueno, acá por eso estamos por ahí distinguiendo el tema, lo que se llamó los PPP de la iniciativa privada, ¿no? Nosotros no vamos por el camino de los PPP, de alguna forma tenemos un juicio crítico ya sobre cuando se aplicaron los PPP, ya había fracasos en el mundo en materia de este tipo de instrumento que se creó en la Inglaterra de Thatcher, y tuvo su ciclo de éxito y después su ciclo de fracaso. Nosotros vamos por un concepto que ya en Argentina existía, pero de Chile fue mucho más efectivo,
que es la iniciativa privada. Básicamente se trata que nosotros del sector público o el privado llamamos a un proyecto a presentar iniciativa privada sobre el proyecto, pedimos profundizarlo, si nos termina siendo de interés, lo declaramos de interés, y sobre la base de ese proyecto de interés se llama licitación, para que puedan concursar otros. En definitiva, es la forma en que se desarrolla el inicio y se diseña el proyecto. Tiene sus ventajas. En Chile funcionó muy bien, todos los accesos a Santiago, el aeropuerto, puertos, se ha hecho bajo esta modalidad. Y bueno, en Argentina se han hecho parches sobre la ley de concesiones, que del año 60, la 17520, han salido decretos de iniciativa privada, han hecho leyes de PPP, y como parche no funcionaron. Nosotros estamos trabajando en modificar la ley 17520, incorporando estos institutos, recogiendo las experiencias positivas de Chile sobre disparadores en materia de incentivos al sector privado para presentar proyectos, y bueno, confiamos en que con ese marco normativo que funcionó en Chile, funcionó en Perú, o sea, hay otros elementos. No necesariamente la iniciativa privada implica solo que se financie exclusivamente con el sector privado, sino que el sector privado tiene que presentar un proyecto viable desde el punto de vista de la ingeniería, viable desde el punto de vista de ese modelo económico financiero, tiene que ser financiable, el sector privado tiene que presentar las fuentes de financiamiento, y bueno, nosotros lo analizamos y en función de eso, si cierra la factibilidad, sobre la base de ese proyecto llamamos a licitación para que otros oferentes puedan concursar sobre esas bases. En el caso del incentivo está que el iniciador tiene cierta ventaja, por así decirlo, en el momento de las ofertas, y si pierde, el que gana le paga los estudios. O sea, tiene el incentivo ese que, bueno, estuvo trabajando para profundizar el proyecto, pero bueno, si termina perdiendo en el concurso o en la licitación, recupera el gasto del estudio. Ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, primero le agradecemos el detalle con el que responde cada una de las preguntas nuestras, ¿no? Porque incluye detalles técnicos y está bien. A veces a mí se me pierden, pero es porque soy un periodista generalista. Usted sabe que los periodistas somos un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, dice el chiste. Y ahora déjeme hacerle la última. Tenemos entendido que en su área, en la que corresponde a su ministerio, hizo fuertes recortes que están contabilizados. ¿Los podría contabilizar en términos de secretaría, direcciones, empleados o porcentajes? Bueno, claro, el nuestro es la consolidación de 4 ministerios existentes, o 3 ministerios, realmente, porque Comunicaciones no lo era, y esos ministerios tenían una estructura de secretarías y subsecretarías que ahora quedaron reducidas a la mitad. Y bueno, eso en términos, hoy llegamos a ese nivel, pero estamos trabajando en nivel de direcciones, que también, o sea, las direcciones que son soporte para todos los ministerios, como puede ser dirección legal, técnico administrativo, recursos humanos, todo eso que se repite en cada ministerio, todo eso va a quedar reducido a una sola dirección, y en eso estamos trabajando. El primer día, el segundo día, hemos pedido también renuncias y demás, se han recortado sobre 3.000 personas en la administración central, hemos recortado 130 nada más que de pedir renuncia, pero antes de fin de mes que terminan los contratos, el porcentaje va a crecer a un nivel, estimo yo, del 30% del personal. Y después nos quedan las empresas públicas. Perdón, o sea que va a haber un recorte general del 30% de personal, ¿entendí o entendí mal? Sí, no, correcto, es así. En la administración central. Después queda el tema empresas de las empresas públicas, que solamente ferrocarriles tenemos, en total debe haber 35.000 personas, bueno, AISA, bueno, hay empresas que son muy voluminosas, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que ver porque son distintos convenios laborales. Acá en el Ministerio está el convenio del sector público, pero también hay mucha gente bajo contrato, que factura. O sea que ahí no tienen un número de reducción o de ajuste aproximado. ¿Empresas públicas? Empresas públicas. Sí.
No, pero vamos a ir por un recorte importante, ¿no? Porque también no es solo presupuestario el tema, sino que no se puede gestionar. O sea, cuando uno tiene una mochila tan grande o sea, este es un monstruo que se autoalimenta. O sea, si uno tiene una estructura muy grande es porque alguien generó resoluciones o normativas que justifican esta estructura. Entonces, cuando uno quiere gestionar y empujar algún proyecto, claro. tiene que combatir una cantidad de normativas, además, que involucran innecesariamente a esa misma estructura. Por eso, no solo es presupuestario, sino para darle eficiencia, agilidad a la gestión, que hay que hacerlo, digamos, ¿no? Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Muy bien, ahí estaba el Guillo. Wow, qué nota